y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Tu anfitriona Prisa Zagari, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. El día de hoy traemos ya la parte 11 de este libro de lo que sucedió detrás de la Antártica cuando estaba el señor de Bigotito del segundo conflicto mundial. Para esto podemos decir que todas las referencias que hemos visto de la sociedad de Thule, que tuvo que ver María Orsic, no solo que tuvo que ver María Orsic, también cómo empezaron los nazis a colaborar con los reptilianos, libros que se han citado todo esto y que como que los teníamos fuera del foco, a decir verdad. Y este libro, como yo les dije, de Michael Salla, vale muchísimo la pena y lo estamos revisando aquí en español. Yo te he dicho, si tienes el suficiente nivel de inglés, cómpralo y saca tus propias conclusiones. Bueno, vamos a seguir con todo esto y dice, en su libro, Speer enfatiza la importancia de la labor de tener trabajos forzosos con, ya sabemos, gente que esclavizaban en aquella época y que todavía siguen esclavizando por debajo del agua. Por algo existe el tráfico humano, hay que decirlo. Y esto era un punto clave en el aspecto de que Himmel había planeado para el futuro. Este trabajo forzoso y estas prácticas continuaron mientras los nazis de Alemania buscaron establecer una hegemonía política y económica en una posconflicto segundo. Una competencia con los Estados Unidos, lo que podría durar por décadas. Para ponerle fecha, el libro de Speer no se ha leído a grandes rasgos o discutido desde que se veía que eran acuerdos tanto globales, políticos y económicos esta situación, lo cual esto no levantó debido a que había una caída militar aparentemente de Alemania. Eso ha sucedido. Bueno, por lo tanto, hubo una oferta de infiltración en un principio y esto es a cuenta de unos eventos confirmando cómo es que había recursos económicos que fueron secretamente distribuidas alrededor del mundo, haciendo que emergiera el Cuarto Reich, que eso pues no se tiene registrado en la historia, por el contrario, se tiene como que en secrecía. Y esto fue una cubierta global y militar y económica de un posible poder mientras, espérenme, porque aquí tenemos el libro. Mientras con concurrencia se establecía un programa secreto espacial en la Antártica. El poder del Cuarto Reich podría haber sido ejercitado y cubierto, y esto es secretamente construido en bases de operaciones de trabajo de esclavista o trabajo forzoso. Y esto sería usado continuamente. Crucialmente, el libro de Spears dice de forma concreta y describe la economía política que fue usada por la colonia alemana de la Antártica en el post-conflicto del segundo conflicto con el señor del bigote. Así como las operaciones alemanas en la Antártica se expandieron también dentro del espacio,
lo que es los trabajos forzosos continuaron ser explotados y en preparaciones de manera callada. Y esta fue como una confrontación futurística con los Estados Unidos. Es muy posible que Speer haya escrito una cubierta de infiltración advirtiendo, porque él entendió que venían consecuencias graves para el mundo y eran los planes del Cuarto Reich, basado en superarmas desarrolladas por el programa alemán de la Antártica. William Tompkins, en una entrevista privada, ofreció más allá de lo que eran estos detalles y cómo el trabajo forzoso fue transportado hacia la Antártica. Los alemanes ya estaban desarrollando la capacidad de operar fuera del espacio para ir a la Luna, ir a Marte y con los planes de salir hacia la galaxia. Y entonces fue donde tomó lugar y todo el mundo estaba en ese programa. Si es que estaba María Orsic de ese lado o si estaba el SS. Esa información eventualmente se fue toda para el lado alemán, no para el lado de ella. Y empezaron a hacer manufacturación. Así que puedes visualizar una docena de diferentes clases, tipos de naves espaciales de la naval, siendo construidas en producciones, en instalaciones en la Tierra y también que no estaban en la Tierra, pero digamos que también establecieron bases en las montañas. Todo por Alemania, y entonces ellos ocuparon países con números masivos de estos diferentes extraterrestres, vehículos que los hicieron con esta ingeniería inversa y modificando la capacidad o las capacidades para construirlo. Y entonces aprendieron cómo volar y unirse a las misiones de la naval reptiliana fuera de la galaxia. Así que tienes cientos de máquinas y cientos de producción con la gente construyendo diferentes partes de estos vehículos no humanos o de extraterrestres. Y estos estaban dentro de las montañas con una profunda producción de instalaciones como compañías aeroespaciales, y entonces la gente toda la detuvieron de trabajar. También los pusieron en submarinos grandes y todos esos trabajadores, los cuales eran esclavos y llevados hacia la Antártica. Y junto con ellos también cualquier máquina que se les ocurriera. Cualquier cosa que se viera, cualquier cosa que tuviera filos de navaja, cada cuestión manufacturada de equipo necesario para construir estas cosas, y se recogían en una parada y llevadas a Alemania, a otros países. Así es que entre los 80s y 90s, o entre 80 y 90%, corrijo, de esto se fue año con año después de que esta guerra se detuvo. Las compañías que habían establecido subsidiarias en la Antártica comenzaron a producir muchos componentes de flotas de naves espaciales esenciales para el espacio ambicioso en misiones, siendo conducidas hacia la Luna, Marte y los asteroides, que era este cuerpo de asteroides o el cinturón de asteroides, y más allá del sistema solar. Producciones de varios Jaunebú, Brill y series de Andrómeda, de naves espaciales, incrementando y teniendo aceleración. Mientras que los alemanes científicos continuaron
rompiendo más cosas en propulsiones y en navegación y en material de ciencias, entre muchos cientos de naves espaciales, avistamientos que se veían alrededor del mundo, y después de la falla de operación High Jump, que fue a principios de 1947. Muchos de estos fueron realmente naves espaciales en secreto operando hacia afuera de la Antártica. De hecho, el almirante Richard Byrd, el líder de esta operación llena de esperanza, había públicamente advertido lo que era al enemigo, que podía volar desde un polo al otro polo. Y en esta entrevista de 1947 con la prensa chilena, después de que empezaran a callar esto por varios medios y entrevistas hacia el Pentágono. De hecho, Byrd se refirió a la Alemania que tenía una colonia en la Antártica, la cual no se mostraba. Y esto eran sus logros en tener tecnologías de platillos voladores como arma durante este enlace militar con la flota naval de los Estados Unidos. Estos vuelos de estos platillos sobre el territorio norteamericano de Estados Unidos, o sea, a nosotros ni nos pelaron, así es que nosotros ni contamos en esta historia, y alrededor del mundo estaban involucrados gente humana que había construido estas naves basados en los diseños en un principio nazis, de acuerdo con la mayoría de los autores que habían investigado la conexión entre estos secretos de los alemanes en los programas de platillos voladores y los objetos voladores no identificados modernos como fenómeno. Esto incluye a los autores de libros seminales en el tema, tales como Rudolf Lussard, que era este libro se llama Armamento secreto alemán del conflicto segundo de 1956, y de Renato Vesco, que se llama Interceptando ovnis de 1968. Más recientemente, Henry Stevens, autor de Los platillos voladores de Hitler en el 2003, y de Joseph Farrell, autor de Los nazis internacionales del 2013. O sea, todo esto se ha seguido discutiendo año tras año. También viene a la conclusión que la mayoría de estos avistamientos ovnis involucraban mano humana, o sea, manufactura humana, basados en los diseños principales de los nazis. Y con este respecto, Steven escribe: el gobierno ha usado platillos voladores para cubrir sus propios pruebas de naves secretas, y usa esta charada extraterrestre para decir que no son de aquí. Cuando estos objetos son vistos por civiles, se enlaza un procedimiento controlado, y este procedimiento y plantas o lo que hace es que empieza a animar a testigos que expongan que son de origen extraterrestre para darles visibilidad. Hay 4 autores que tienen, ahora sí que, o que atestiguaron estos colectivos
y que muchos avistamientos ovni son de hecho construidos por mano humana. Naves que fueron a principios que los nazis construyeron este diseño en proyectos secretos y solo parcialmente acertados. Luzar Besko y Steven no ha considerado la posibilidad de que los nazis han sobrevivido a este conflicto en locaciones remotas, mientras que Farrell cree que esto de hecho pasó. En su libro Los nazis internacionales hace que el caso de que los nazis exitosamente relocalizaron material sustancial, dinero o riquezas, trabajo de la militar en América del Sur. Por lo tanto, él encontró una posibilidad que no era así, que había una base alemana en la Antártica y que de ahí se estaban construyendo. Lo que procede es que hay 4 autores que no consideraron o aceptaron, por lo tanto, que estas eran bases secretamente construidas en la Antártica para desarrollos de platillos voladores, continuando hasta el día presente. Esta excepción mayor ha sido W. A. Harbinson, quien escribió en una cuenta ficcionizada de el sobrevivimiento de los nazis en el segundo conflicto en la Antártica, en una fortaleza, y su introducción es una edición de 1955 de Renato Besko, de su libro, y él escribe sobre esta premisa en esta novela Génesis, que pues es el principio, ya lo sabemos. Con respecto a la posibilidad de que los alemanes construyeron estas instalaciones bajo tierra que eran autosustentables en compañías de investigación en la Antártica, solamente apunta que estos centros de investigación bajo tierra de los nazis eran gigantescas en su construcción. Contiene túneles de viento, máquinas de compra, cómo ensamblar, cómo lanzar planetas en desarrollados como tabletas o cosas que ellos ya tenían y nosotros apenas las tenemos. También los suplementos y la acomodación por todo lo que se trabajaba ahí. Lo que digo de suplementos es obviamente comida y todo ese tipo de cosas que también tenían ahí, o sea, no carecían de nada, tenían todo a la mano. Por todos los que trabajaban ahí, incluido campos donde también tenían estos esclavos, y muy poca gente sabía que esto existía, dándole a todo esto y mi estimación posible que los hombres y los materiales fueron comprados en la Antártica a través de los conflictos o del conflicto segundo, ya sabemos. Los alemanes estaban enlazados en construir complejos bajo tierra enormes en Neuschwanstein, similar a aquellos que escautearon en la última revisión, y que tanto América como Rusia y Gran Bretaña cubrieron todo esto con respecto a los avistamientos de los ovnis, y podría ser debido a las razones que le daban a esta novela. Fíjense nada más. Todos los autores anteriores como Luzar, Besko, Steven, Farrell y Harbinson
enfatizan que son de naturaleza terrestre de estos platillos voladores alemanes de sus programas, y subsecuentemente el fenómeno de los ovnis comenzó en la postera del conflicto. Es importante, lo que ellos no consideraron fue al extento de que los alemanes habían sido ayudados por diferentes razas extraterrestres en el diseño y desarrollo de estas naves. Muchos científicos alemanes de lo que hacían era debido a la asistencia que ellos recibían por extraterrestres reptilianos, de acuerdo con William Tompkins. Él dijo que la naval de Estados Unidos y los espías reportaban a la estación naval aérea en San Diego, describiendo acuerdos que alcanzaban entre los reptilianos y los no humanos, que eran estas lagartijas, con el señor del bigote. Los operativos navales en Alemania se encontraron en que había consejos de estos extraterrestres reptilianos y el del bigote, y la SS en Alemania, así como construir masivamente estas naves y cruceros espaciales para operar con los dracoreptilianos y la naval espacial. Ahora, lo que resulta es que cuando vas más profundamente dentro de esto, es que es la primera vez que cualquiera en los Estados Unidos sabían de los extraterrestres reptilianos. Estaban actualmente aquí en el planeta y estaban trabajando con Hitler, el señor del bigote, y la SS en Alemania, y habían firmado acuerdos legales de cooperación con ellos. En el capítulo 4 se discute cómo es que Tompkins dice que los reptilianos asistieron al régimen nazi en localizar lugares que fueran acorde para bases en un futuro en la Antártica, donde ellos comenzaron a construir flotas de antigravedad en las naves, y hay más allá la elaboración en estas facilidades extensivas bajo tierra construidas en la Antártica. Al final de la guerra de Alemania ya habían construido, ahora sí que, una base masiva bajo de una montaña, y no era bajo tierra, era en una montaña y dentro de la montaña. ¿Quién no nos diría que tal vez eso pasa aquí en el Popocatépetl? Tal vez. El mundo bajo tierra no debe de ser usado para describir esto. Por toda Alemania y en países ocupados, Alemania ha estado construyendo instalaciones masivas en producción para docenas de diferentes tipos de vehículos extraterrestres que fueron dados a ellos por los dracoreptilianos. Así que estos diseños son de producción masiva, no solamente prototipos. Ellos lo hacían en producción masiva usando trabajos forzosos con muchos masivos, así es como dice, y en instalaciones en las montañas. El 8% de estas instalaciones han sido removidas por Alemania 6 meses después de que el conflicto terminó, y todas fueron llevados a cavernas en la Antártica, y los alemanes continuaron la construcción allá abajo. Los alemanes, con ancestros verificados arianos, fueron seleccionados como señores oficiales del personal,
científicos y ingenieros para estas naves espaciales, secretamente desarrolladas y volando fuera de la Antártica. El elemento clave era la ideología Thule y de los nazis de hacer una raza maestra, destinada a regir a la humanidad, continuando ser como una extensión de creencias de los alemanes que tenían bases en la Antártica. Esto significa con activos genéticos que podrían ser los mejores asignados para proveer servicios de apoyo en términos de posiciones de juniors, tales como un personal de técnicos y los peores como los trabajos forzosos. Esto se hizo posible debido al camino en los cuales la Antártica y los alemanes reaccionaron para vencer lo que el sufrido Tercer Reich del señor del bigote en el segundo conflicto. O sea, pusieron una puesta en escena diciendo, se acabó este conflicto, el mundo sigue adelante, cuando ellos seguían construyendo este tipo de cosas. Hitler llevó a Alemania a un desastre debido a sus políticas, ahora sí que sin fundamento y sin pensar de forma militar, lo cual culminó en el comienzo del conflicto segundo, y esto fue muy bien después de que los alemanes científicos y las corporaciones habían ya masterizado las tecnologías avanzadas que entonces fueron siendo desarrolladas y de ser necesarias para hacer una campaña militar exitosa. Se sabe por los historiadores que llevando a figuras alemanas como Fritz Thyssen, la cabeza del conglomerado de Alemania más grande de hierro, y el almirante Wilhelm Canaris, la cabeza de la inteligencia militar alemana, se opondrían al militarismo de Hitler. Thyssen y Canaris y otros miembros de las sociedades secretas alemanas, quienes habían elevado este liderazgo del señor del bigote y su posición en 1933, creían que Alemania necesitaba más tiempo para desarrollar lo que es la industria, y que podría a través de las tecnologías avanzadas ser alcanzadas y desarrolladas por compañías alemanas. Si el señor del bigote no hubiera perseguido estas políticas sin sentido militar, los alemanes y el Tercer Reich podrían tener más tiempo para desarrollar sus programas avanzados tecnológicos, los cuales podrían posiblemente cambiar todo lo que iba a salir de este conflicto segundo. El jefe Lesson, que era la colonia antártica alemana, ganó. Es por eso que fue en cualquier futuro y lo que serían sus conflictos con Estados Unidos, y era una cubierta económica, lo que significa que necesitaba ser usada para establecer una hegemonía global, y problemas abiertos militares era tener estas salidas similares, y era un espejo de dos conflictos. Desde que Alemania simplemente carecía de militar y manufactura, de la cuestión manufacturera, industrial, en recursos para vencer a otras naciones mayores unidas en una oposición clara. Una cubierta que estuvieron manejando y que dio problemas
con los mayores poderes y fueron sacados uno por uno. Hubiera sido mejor establecer un dominio global. Una cubierta global y que era de conflicto era que las élites alemanas podrían colaborar con estas élites con otras naciones para expandir los secretos de Alemania en la Antártica y sus operaciones, y podrían tener diferentes, ahora sí que, resultados. Después de todo, se había mostrado en un capítulo primero cómo es que las élites americanas, tanto como Henry Ford, le habían propuesto algo de teorías raciales que después adoptó el señor del bigote. El nacionalismo también fue usado por las élites para manipular a las masas para que pelearan en el conflicto. Pero para los grupos ellos mismos de élite, esa supuesta fraternidad, lo que los motivaba no era el nacionalismo, pero la supremacía racial, a la vista de que todos ellos compartían esta cruzada por poderes personales. Y no solo fueron las sociedades secretas de Alemania que creían que Edward Bulwer Lytton y sus teorías sobre la fuerza abril y las sociedades futurísticas en lo que era la tierra intraterrena. La Tierra y sus tecnologías avanzadas que podían en un futuro eh, ponerse en viajes en el espacio y un dominio global, estas vistas fueron compartidas, o estos puntos de vista, por americanos, británicos, franceses y élites de Rusia y grupos similares de por allá por Occidente. Todo se creía que el poder debería ser sostenido por aquellos que habían nacido y que tenían como esos dones especiales, ¿no? Y no ejercitarse a través de estas, pues, cajas de valores. Así que se aceptó grandemente en las sociedades democráticas. ¿Ya ven por qué estamos como estamos? Se hizo posible esta colonia de la Antártica alemana con estos aliados de influencia en complejos militares industriales de las naciones mayores, los cuales entonces los llevaron a la infiltración de estas naciones, tanto las élites norteamericanas, así como a la Antártica, y los alemanes, que percibieron muchos beneficios de las cooperaciones desde que carecían de algo que otro de los lados poseía. Los alemanes sostuvieron estas tecnologías increíblemente avanzadas, y ya sea que se desarrollaran por estas sociedades secretas o dadas por sus aliados reptilianos, pero carecían de mano de obra militar también, y ahora sí que recursos industriales para completar el desarrollo de esto por sí mismos. Por el otro lado, las élites de Estados Unidos tenían la militar al por mayor, mano de obra al por mayor, y recursos industriales, pero carecían de entendimiento científico para estudiar la ingeniería en reversa, o sea que es la antigravedad, para que se entienda. Las tecnologías extraterrestres que habían venido a su posesión. Es importante mantener en cuenta que hay muchas compañías de Estados Unidos que han establecido relaciones cercanas con los
aliados alemanes en llevar todo esto durante el conflicto segundo. Las figuras influenciables de Estados Unidos, tales como Henry Ford, la familia Roque y los hermanos Dulles, fueron la punta del iceberg en Estados Unidos cuando viene a cooperación extensiva económica con los nazis de Alemania. Después del conflicto segundo hay algo más notable. Lo que vendría siendo estas élites en Estados Unidos tenían posiciones prominentes y políticas que facilitarían una cooperación más cercana entre los Estados Unidos y la Alemania de la Antártica, que ya tenían una colonia. A principios de 1953, Nelson Roque se había convertido en consultante del presidente Eisenhower, fíjense nada más, y reorganizó la burocracia de Estados Unidos. John Foster Dulles se convirtió en el secretario de Eisenhower del Estado, mientras que Allen Dulles se convirtió en director de la CIA. Todo un juego completo de las élites pedorras y el presidente Eisenhower en medio como su monigote. No, pues sí. Estos tres oficiales fueron el centro de lo que se convertiría en una relación cercana entre Estados Unidos y la base de la Antártica por los alemanes. En esta relación de élite y los Estados Unidos, los que hacían la política se hacían de la vista gorda para el uso extensivo de trabajo forzoso en la Antártica. De hecho, muchos aceptaron las ventajas de una piscina cautiva de humanos que podía proporcionar para las corporaciones conducidas en la investigación y desarrollo dentro de las bioarmas. Ingeniería genética, viajes en el espacio, todo lo que podía tomar lugar sin ninguna clase de supervisión. En los capítulos que están por venir hay una explicación más profunda que Michael Sagan nos proporciona de cómo este trabajo de labor forzosa fue usada para investigar y desarrollar programas en la Antártica y subsecuentemente ahora sí que tomar el planeta en colonias espaciales establecidas por los alemanes. Sería un error considerar que los programas secretos espaciales alemanes en la Antártica tienen trabajos de esclavos, ahora sí que de explotación, de cuestiones militares que fueran exclusivas. Un intento de una conquista galáctica. Esto es porque Orsic y la fracción de la Sociedad Brill también operaban ambos en la Antártica y en América del Sur, con bases pequeñas alemanas. La antipatía de Orsic ante el militarismo y a los nazis de la SS la llevó a ella a un programa más pequeño espacial que tomó un diferente aprovechamiento en interactuar con el resto de la humanidad. Ella podría intentar el diseminar una filosofía galáctica de paz y de unidad y ayudar a levantar la conciencia humana. En este esfuerzo, ella fue ayudada por un supuesto humanoide o algo que se veía como humano, que era extraterrestre. Y los nórdicos, juntos con Orsic y ellos, los nórdicos, jugaron un papel significativo en lanzar un movimiento espacial de hermanos en 1950.
¿Cómo la ven? De aquí avanzamos hasta el capítulo 7. Ustedes disculpen, pero traigo una alergia al polvo. Tremendo, espérenme. Ok. Los programas secretos espaciales alemanes y los hermanos espaciales. Unos pocos meses después, el almirante Richard Byrd tuvo una entrevista con la prensa chilena, que nos los ha repetido tanto Sala. Este fue el famoso Kenneth Arnold en un incidente ufológico que ocurrió en el mes de junio de 1947. Arnold atestiguó flotas de naves con forma de alas en las montañas de las cascadas de Oregon en Washington. Estas naves que parecían alas fueron casi similares al diseño de un modelo único aerial o de aire, que eran los Horton Brothers o los hermanos Horton, que habían desarrollado para la Alemania nazi, uno de los cuales fue relocalizado hacia los Estados Unidos después del conflicto segundo, y es un suceso fehacible de prototipos que fueron desarrollando y mudados a la Antártica y fueron capaces de sobrevolar territorio norteamericano, o sea, de Estados Unidos, en 1947, que son estos. Qué interesante cuando empezamos a indagar más y más. El almirante Byrd advirtió que había pues bases en la Antártica un poquito lejos y había bases alemanas que tenían la capacidad de volar estos artefactos hacia los Estados Unidos con impunidad en junio de 1947. Es por eso que hubo un levantamiento subsecuente en avistamientos ovnis después del incidente de Arnold, y puede ser conducido que algunos y no muchos de estos fueron conectados con los programas secretos espaciales de la Antártica. Como ya se había mencionado, este vuelo que se recuerda entre Estados Unidos ocurrió durante 2 semanas sucesivas. En julio de 1952, cuando estas olas de ovnis llenaron el espacio aéreo en Washington, D.C., 10 millones lo atestiguaron estos vuelos, que fueron fotografiados y captados por radar y por pilotos militares. Estos avistamientos fueron tan dramáticos que la Fuerza de Estados Unidos Aérea dio una conferencia de prensa para negarlo todo como una inversión de temperatura y que era una anormalidad del clima. De acuerdo con 3 personas presentes, informantes, quienes adquirieron conocimiento de estas misteriosas naves, sus orígenes, y que de hecho estos ovnis alemanes eran platillos voladores. William Tompkins y Clark McKilland y Corey Good todos dicen lo mismo con respecto al vuelo que hubo alrededor de Washington. Cada uno de ellos brevemente aprendió de sus colegas que estos vehículos de ovnis eran naves espaciales antigravedad alemanas. Fíjense nada más, híjole, qué de información tiene Michael Sala, y la gente todavía dedicando ovnis a lo pendejo.
en este tiempo, y fíjense nada más. Los alemanes astronautas pretendieron ser extraterrestres cuando encontraron contactados. Solo unos meses después de este vuelo dramático en 1952 en Washington, hubieron contactados legendarios. George Adamski, que comenzó a atestiguar y fotografiar ovnis sobre California en los cielos. El 20 de noviembre, Adamski dijo que había viajado a una locación remota en el centro del desierto de California, donde supuestamente hizo un contacto con un ocupante que bajó de una nave. 6 personas que acompañaron a Adamski a ver 2 naves ovnis el día del encuentro de Adamski. El primero era uno en forma de cigarro que voló, ahora sí que por sobre su cabeza, y el segundo era más pequeño, uno en forma de platillo volador, que era una nave Scout que aterrizó. Un ocupante salió para encontrarse con Adamski y eventualmente le dijo que venía del planeta Venus y que se llamaba Ortón. Los 6 testigos que vieron este aterrizaje y el encuentro de Adamski con estos vehículos y sus ocupantes, pues apoyan la versión de Adamski de este evento, lo cual subsecuentemente se publicó en 1953 en un libro coescrito que decía los objetos voladores han aterrizado. Uno de esos testigos, George Hunt Williamson, dijo en esta lectura: quiero reafirmar aquí la experiencia como George Adamski lo ha relatado en objetos voladores que han aterrizado, donde mi esposa y yo, junto con mis amigos de nosotros, fuimos testigos de que esta ocurrencia pasó exactamente como el señor Adamski lo menciona. Hay objetos que han aterrizado, una nave grande que sí atestiguamos, y que entonces a través de binoculares sí atestiguamos los otros acontecimientos sobre 1 milla lejos del desierto. Nosotros vimos al señor Adamski hablando con alguien a la distancia y vimos esta gran nave, vimos flashes de luz de ahí, y los cuales aprendimos que también había una nave pequeña que salió de la grandota, y vimos una grande apertura de una gran nave a través de una pequeña que era de scouting o de reconocimiento, que hacen estos vuelos de reconocimiento. Lo que hicimos fue dejar esta nave grande y vimos esta pequeña nave que estaba volando. Y bueno, esto da un apoyo significativo a los dichos de Adamski, y hay fotos que se tomaron de cómo volaba esta nave de platillo volador y el piloto Ortón alejándose de lo que era la nave, y parecía que había aterrizado. En 2017 las fotos fueron digitalmente enlazadas por el artista danés René Erik Olsen, y lo primero que lanzó fue un libro autorizado por un investigador francés de ovnis, Michel Sirger, que se tituló Estamos aquí. Los visitantes sin un pasaporte. Una secuencia de fotos originales tomadas por Adamski de esta nave Scout y de Ortón, juntos con estas versiones producidas por Olsen, se muestran aquí. Yo aquí te las muestro. No se pueden hacer grandes, pero
Lo que sí te puedo decir es que Michael Sala pues está probando todo. Y además hay un números y aspectos y pues sí se ve una cara borrosa, pero ya sea que tal vez sean nórdicos o tal vez quisieron poner esta narrativa más de los extraterrestres, como ha sucedido en todas las épocas. Hay un número de aspectos sobre John Adamski de 1952 de este contactado que levanta la posibilidad de que Orton era parte de un programa espacial secreto y o estaba enlazado a una alianza extraterrestre la cual activamente ayudó a la alineación alemana y durante el segundo conflicto. Estos platillos voladores que Adamski fotografió son muy cercanamente y parecen que es la nave Haunebu antigravedad que supuestamente habían desarrollado en la Alemania nazi. Es exactamente estas especificaciones de Haunebu, de esta nave que contenía los archivos de los nazis de la SF, donde se lanzaron por Vladimir Terziski, un ingeniero y exmiembro de la Academia de Bulgaria de Ciencias, quien discutió esto y lo dijimos en el capítulo 3. La siguiente imagen es una comparativa de los diseños de 1943 del Hanebu 2 de los platillos voladores en naves y siendo desarrollados por la SS de los nazis, que era un esfuerzo de los conflictos, y una nave Scout fotografiada por Adamski en el mes de diciembre de 1952. Ahí. Ahí está. Para que no digan que aquí no venimos con los pelos de la burra en la mano. El único punto mayor de diferencias es que la nave nazi estaba equipada con una artillería y aparatos significativamente en un intento de hacer armas de estos platillos voladores en un esfuerzo del conflicto. De hecho, en 1950 hay artículos que aparecen en periódicos alrededor del mundo citando entrevistas con científicos destacados italianos y alemanes, quienes confirmaban estos poderes de Axis, que habían estado cooperando en esfuerzos secretos para hacer armamentos de prototipos de platillos voladores. La configuración del Haunebu de 1943 es tan similar a aquellos que Adamski fotografió en 1952 y sugiere que hay este tipo de vehículos o quien quiera que los haya desarrollado después, que eran comparables con un nivel tecnológico de desarrollo de mediados de los 40 alemanes. Fíjense nada más. Este hecho levanta un gran problema. Si Orton realmente era de Venus o parte de una asociación avanzada interplanetaria, y se creyó por Adamski cómo es que esta primera generación de platillos voladores nazis son idénticos, estas naves usadas más allá, tecnológicamente evolucionadas por una sociedad interplanetaria. Una explicación es que los extraterrestres sí les brindaron esta tecnología a los alemanes, a los nazis, así es que el Tercer Reich y sus científicos podrían tener ingeniería en reversa. Esto apoyado por la información proporcionada por William Tompkins, quien dice que los espías de la naval de Estados Unidos le habían reportado durante sus reportes
en 1942 hasta 1946, que los alemanes habían dado docenas de modelos de naves operacionales antigravedad. Los nazis estaban furiosamente intentando la ingeniería inversa y este fue el esfuerzo del conflicto, pero de hecho no tuvieron éxito, así como los programas europeos basados eran la preocupación. Tompkins y esta información nos ayuda a entender que en 1943 los diagramas de Haune-Boudous fue un intento por los nazis de hacer armas antigravedades en lo que era platillos voladores, lo cuales se le dieron al señor del bigote en el Third Reich por aliados extraterrestres, como un resultado de un acuerdo en secreto, y todavía carecían de armamento en estos platillos voladores. De estos avistamientos que vio Adamski en 1952 y que lo cuenta y que estuvo asociado de alguna manera con el programa secreto espacial. Desde que los alemanes no tenían uno sino dos programas espaciales en la Antártica, las preguntas son claras. Mientras uno de estos era la fusión entre las sociedades secretas de Alemania, incluido la sociedad de Thule, el Sol Negro y la SS de los nazis, que eran los que habían regido por un hombre dominante en jerarquía, y los programas secretos espaciales que fueron llevados por María Orsic y la sociedad Brill, lo cual de lo contrario fue gobernado por una mujer. De hecho, Orsic fue opuesta vehementemente para este esfuerzo del conflicto con los nazis y militarizar estos objetos voladores no identificados en tecnología, en un intento de que los nazis de la SS y Orsic, que tenía una carencia de asistencia sobre el esfuerzo del conflicto, se notó por Himmel, el cual apuntaba desde el capítulo 1, pero estas protestas las refutaron por el señor del bigote, porque él reconoció su conocimiento en conexiones extraterrestres altamente valiosas que emergieron en los programas alemanes secretos. Tompkins comentó en una entrevista sobre este tema. Los alemanes supieron que la Orsic rubia lo había tomado de regreso, paró todo, y entonces hasta este punto se obtuvo que hubo una clase de programa de presurización por el SS para controlar a un grupo original. Ahora, varias veces ellos hicieron el trabajo juntos, pero el señor del bigote le permitió a ellos operar independientemente de todo el programa de la SS y el completo desarrollo. Así es que tenemos dos desarrollos sucediendo en Alemania. Las chicas no querían que estos vehículos se usaran para nada más, pero para viajar. Y ellos estaban, o ellas estaban temerosas de que alguien pudiera usarlos de forma militar, lo cual, claro, eso fue lo que obtuvieron. Así es que hasta aquí dejamos esta parte número 11 interesante de este libro, de cuánta información hay en varios libros y que desgraciadamente en español son pocos los que yo creo que tal vez se editaron, y lo único que tenemos y que muchos se han sostenido en la prensa, sin una investigación de por medio. Así es que hasta aquí les dejo este video. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren, y nos seguimos viendo en otro videito. Bye bye. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario. Si te están gustando toda esta información, escanea el código QR, Mercado Pago, o en el corazoncito de las super gracias. Así es que aquí pues está más información.
Muy fácil decir que Elena Danam miente en todo esto, pero ¿qué me pueden decir aquí cuando Michael Sala ha investigado todas estas documentaciones? También vamos a decir que son mentiras. Y además, antes de que se me olvide, abriendo un paréntesis antes de irme, jamás dijo Elena Danam que este 2024 íbamos a tener contacto. Ahora sí que no tengo la culpa de lo que yo estoy diciendo y traduciendo de Elena y lo que tú quieres entender. No, aquí no jamás se ha dicho que el contacto extraterrestre sería 2024 o 2025. Dijeron que van desclasificando poco a poco porque el cabal todavía no ha caído. Nos vemos hasta otro video. Bye bye.